¿ok? Entonces ayer ya hicimos nuestro primer intento de hacer una página web. Vamos a abordar el tema de la creación de nuestra primera página web desde tomando un ritmo más detenido, ir revisando cada uno de los elementos y las herramientas que debemos de utilizar para generar nuestra página, ¿ok? Decíamos la clase pasada que necesitamos un par de herramientas importantes, ¿vale? Una es el software que nos permite codificar todo este lenguaje de etiquetas. Y dijimos que esto es un editor de texto, ¿no? Un editor de código. Vimos ayer algunas opciones. Dijimos que podíamos utilizar desde software, digamos, que comúnmente utilizamos los desarrolladores, como puede ser un Atom, como puede ser Sublime Text, como puede ser Brackets, como puede ser Notepad, etcétera, etcétera, hasta un simple blog de notas, que es una aplicación que por defecto ya viene, por ejemplo, en Windows, ¿vale? Y la otra herramienta que nosotros requerimos, pues es un navegador web. Un navegador web que cualquier equipo, en cualquier sistema operativo, pues viene integrado, ¿ok? Entonces, la idea es que nosotros identifiquemos estas dos herramientas. Ayer hablamos de instalar este software para poder empezar a editar nuestro código y vimos ahí unos ejemplitos de cómo mostrar el código y todo esto. ¿Sale, vale? Entonces vamos a empezar a hacer nuestro primer ejercicio y antes de abordar nuestro primer ejercicio, pues vamos a empezar a retomar la parte de la estructura básica del documento HTML, ¿sale? Etiqueta por etiqueta para que entendamos qué es lo que estamos haciendo, ¿sale? Entonces, estamos viendo en pantalla, pues, la estructura básica, decíamos que teníamos algunas etiquetas, ayer comentamos a grosso modo para qué son, pero ahora lo vamos a hacer de manera más detenida, ¿ok? Entonces, el código anterior lo podemos visualizar como el siguiente esquema, ¿vale? Donde ustedes pueden observar que hay, digamos, unos recuadros eh, que van dentro de estos mismos recuadros encerrando a otros elementos y así sucesivamente hasta que llegamos a elementos más básicos y pequeños, ¿no? Como pueden ser eh, donde dice este es un encabezado, este es un párrafo o donde tenemos una imagen, ¿sale? Dentro de estos elementos pues están encerrados por otro contenedor que en este caso es el body, ¿sale? O cuerpo del documento. Y al mismo nivel, pues también tenemos el encabezado, que es el head, o lo identificamos con la etiqueta head, y todo esto encerrado dentro de un elemento que se llama HTML. ¿Ok? Bueno, entonces empezábamos preguntándonos qué es el doctype, es decir, la etiqueta que se muestra en la parte superior del documento. ¿Para qué sirve el doctype o qué nos dice, qué nos indica? En pocas palabras, el doctype no es otra cosa que una etiqueta que nos indica la manera, ¿sale? O el conjunto de reglas que va a identificarse con ese documento. Cuando yo abro mi navegador y accedo a un sitio web, a una página, el navegador identifica qué tipo de documento es y en base a ese tipo de documento empieza a interpretar todo el código que viene ahí. ¿Vale? Cuando el navegador encuentra esta etiquetita, dice doctype HTML, entonces el navegador entiende que lo que está a punto de identificar, de interpretar, pues es una página web, ¿ok? Entonces, esta simple etiquetita nos indica o le indica al navegador que lo que va a empezar a interpretar y a mostrar en la pantalla, pues es un documento HTML y que dentro de este documento, pues hay toda una serie de etiquetas que ya iremos revisando con el paso de las sesiones, ¿ok? Esto siempre, siempre, siempre va en la parte inicial de nuestro documento, ¿ok? Ahorita checamos el problema que tengas, Monse.
¿vale? Entonces, siempre que hablamos de un HTML, empieza con doctype HTML, ¿vale? Tal cual lo estamos viendo en el ejemplo en pantalla, ¿ok? Ahí en la línea 1, ¿vale? Luego encontramos enseguida una primera etiqueta HTML, ¿vale? Dijimos según la sintaxis del HTML que siempre encontramos una etiqueta que abre y una etiqueta que cierra, ¿vale? La que cierra se llama igualito, pero va acompañado de una diagonal. Pues este es el mismo caso de la etiqueta HTML. Si ustedes observan en la línea 2 del código, ahí tenemos la etiqueta HTML que abre y más abajo en la línea 12 tenemos la etiqueta HTML que cierra. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve esta etiqueta? Pues simple y sencillamente esta etiqueta nos indica el elemento raíz, es decir, el elemento dentro del cual van a estar encerrados o englobados todos los elementos de mi documento HTML. ¿Vale? Es el elemento básico que debe de existir para empezar a definir todo el contenido de mi documento. ¿Vale? De ahí pasamos, bueno, acá en el diagrama lo podemos identificar por la parte que está resaltada. ¿Ok? Este es nuestro contenedor, el elemento principal o raíz. Luego, dentro del código, dentro del HTML, encontramos otras etiquetas, ¿vale? Que se llaman head. Y estas etiquetas o a esta sección se le conoce como la cabecera del documento. Regresemos nuevamente al ejemplo del código que les estoy mostrando. Observen que la línea 3 del código, ahí se abre la etiqueta de head y en la línea 6 se cierra, ¿vale? Esa etiqueta de head. ¿Vale? Entonces, a esta sección, todo el código, todas las líneas de código que hay entre estas dos etiquetas de head, se le conoce como cabecera. ¿Qué encontramos normalmente en la cabecera? Pues se utiliza para definir algunos parámetros generales de nuestro documento, como puede ser el título del documento. Ya vimos también que si cuando nosotros queremos identificar cómo se llama ese documento, es decir, el nombre que aparece en las pestañas de nuestro navegador, pues ese texto, ese parámetro lo debemos definir entre las etiquetas de título. ¿Ok? En esta sección también podemos definir el icono que acompaña a ese título. Cuando ustedes abren un navegador y, por ejemplo, acceden a su correo electrónico de Gmail, en la parte superior de el navegador, donde está la pestaña de la sección que ustedes están viendo, aparece, por ejemplo, una M grandota en rojo, ¿no? Que indica que están viendo, observando el correo de Gmail. Si abren, por ejemplo, si por ejemplo ahorita están en Meet, en la parte superior de la pestaña aparece un icono en color verde y así sale cada sitio, cada aplicación tiene un icono que lo identifica. ¿Sale? Sí, adelante. Sí. Ajá. Sí. Estamos bueno, en la etiqueta meta viene de metadatos. ¿Vale? Los metadatos, para no hablar en términos ya muy técnicos, los podemos entender como información sobre algo, ¿vale? Por ejemplo, yo me llamo Daniel Vázquez, ¿no? Y un metadato sobre mí sería, por ejemplo, mi edad, ¿no? O mi CURP, o mi RFC, etcétera, etcétera. Diferente información que va asociada a mi persona. En este caso, la etiqueta de meta está asociada a la codificación de el lenguaje o del de tipo de caracteres que soportan esta página. Es decir, cuando yo digo metacharset se refiere, por ejemplo, al tipo de caracteres que va a contener este archivo. ¿Sale? UTF-8 es un estándar, ¿sale? De idiomas, como el diccionario de caracteres que soporta ese estándar. ¿Vale?
Entonces, cuando yo digo UTF-8, estoy diciendo que los caracteres que están dentro de mi documento también incluyen caracteres especiales y se les llama especiales porque, como ayer también platicábamos, cada vez que se desarrolla un nuevo lenguaje de programación, cada vez que estamos trabajando con un editor de código, etcétera, 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 pues por defecto viene en inglés, sobre todo las herramientas que estamos trabajando. Y también los estándares que estamos trabajando, ¿sale? Como lenguaje HTML, como JavaScript, como hojas de estilo, pues todo esto por defecto viene en inglés. ¿Sale? Entonces un carácter especial para digamos, para efectos más prácticos, pues se tiene que entender como, por ejemplo, caracteres con acentuación, ¿no? Grave o aguda, o la ñ, ¿sale? Caracteres que solamente existen, por ejemplo, en el alfabeto en español y no en el alfabeto en inglés. Y tenemos bastantes más estándares, tenemos el ISO, tenemos el estándar Latin 1, tenemos el Swedish, o sea, no solamente se consideran caracteres especiales los que están evidentemente en español, sino en otros idiomas, ¿no? Muy particulares y hay estándares para todos los idiomas que existen en nuestro planeta, ¿vale? Entonces, en particular, UTF-8 es para español, ¿vale? Por eso lo ponemos ahí. Si no pusiéramos el metadato, posiblemente en nuestro equipo se vea de manera correcta todo el texto. Sin embargo, cuando nosotros lo pongamos ya en la nube, en algún alojamiento gratuito, por ejemplo, nos daremos cuenta que en lugar de que aparezca una I con acento o una ñ, pues aparecen garabatitos que no tienen sentido. ¿Vale? Y eso es porque yo en ningún momento le dije al servidor donde está guardadito ahí mi documento HTML, que ese archivo HTML en particular contiene caracteres especiales, ¿sale? Por eso es que se agrega esa línea de meta, ¿sale? Pero pues tenemos, no sé, de ver cientos de estándares de idioma, ¿sale? Y el que nosotros vamos a usar siempre para español es UTF-8, ¿sale? Para bases de datos también se utilizan estos estándares de codificación. Regresamos acá a la parte de la cabecera del documento. Entonces, la codificación, acá esta es una de las opciones que también se agrega ahí, y también en la parte de la cabecera del documento se agregan recursos externos, y recursos externos normalmente nos referimos a estilos, ¿vale? Más adelante ustedes podrán ver que es posible definir estilos dentro del documento o fuera del documento en un archivo anexo, ¿vale? Esos archivos externos como tal se les conocen como hojas de estilo y dentro de mi documento original yo ahí nada más hago una referencia a esos documentos que se encuentran en otra ubicación o pueden ser en el mismo servidor, en la misma carpetita o ya veremos más adelante que incluso dentro del mismo documento. ¿Ok? Ahí en esa parte resaltada dentro de nuestro diagrama, identificamos dónde está la cabecera del documento. Ese es el orden que lleva. ¿Vale? Empezamos con HTML en la parte más externa. Luego sigue el head. Y dijimos que dentro de head pues tenemos todos este tipo de parámetros que podemos definir. Y luego pues sigue el body, ¿no? Como tal, el cuerpo del documento. En esta sección yo voy a definir todo lo que mis usuarios van a ver en la pantalla. ¿Vale? Si yo pongo algo en el head, aquí en esta parte del head, pues es algo que no van a ver mis usuarios, ¿vale? Pero si yo pongo algo dentro del body, entonces los usuarios van a ver todo lo que yo ponga ahí. ¿Qué definimos en el body? Pues pueden ser texto, imágenes, videos, juegos, pistas, audio, todo lo que yo necesite agregar en mi documento, dependiendo de la naturaleza del documento que yo quiera crear, pues ahí lo voy a meter para que mis usuarios lo puedan ver, lo puedan consultar. ¿Ok? Dentro de esa sección del cuerpo del documento, yo tengo un gran compendio de etiquetas que puedo utilizar para definir todos estos elementos que yo ya le dije. ¿Vale?
Si nosotros observamos el diagrama, nos daremos cuenta, por ejemplo, que según mi código he agregado un encabezado, un párrafo y una imagen, ¿vale? Vamos a regresar a nuestro código para que lo identifiquemos tanto en el diagrama como en el código, ¿ok? Acá tenemos nuestro código. Observen cómo en la línea 8 dice H1 y entre la etiqueta H1 que abre y la H1 que cierra, viene un texto que dice título principal. Luego en la línea 9 empieza esa línea con una etiqueta P, ¿sale? La etiqueta P, como dijimos la vez pasada, sirve para definir un párrafo. Sabemos que un párrafo, pues es una cantidad, una cierta cantidad de palabras que describen una idea, ¿no? Una idea completa en general. Cada párrafo describe ciertas ideas que pueden ir unas ligadas a la otra o hablan de ideas distintas, ¿no? Pero bueno, el hecho es que en este código, en la línea 9, tenemos un párrafo, agregamos texto que no tiene ningún sentido, nada más tiene el objeto de agregarle, digamos, un contenido para ver cómo se visualiza en nuestro navegador. Y finalmente en la línea 10 estamos viendo otro elemento de HTML que se llama IMG. Observen que los nombres de las etiquetas resaltan en color rojo, ¿vale? En este editor de código, ¿ok? Entonces tenemos ahí la etiqueta IMG y en particular esa etiqueta sirve para insertar imágenes dentro de nuestro documento, ¿vale? En el atributo src nosotros indicamos dónde dentro de nuestro sistema operativo está nuestra fotografía, bueno, nuestro archivo, y a continuación viene el nombre del archivo, ¿vale? Luego viene por ahí otro atributo, se le dice, donde nosotros indicamos un texto en el caso de que la imagen por alguna razón no esté disponible, pues se muestra ese texto. ¿Ok? Esos son tres elementos, observen. Tenemos uno en la línea 8, uno en la línea 9 y uno en la línea 10. Son tres elementos que están dentro del body. Es decir, nuestra página va a mostrar tres elementos. ¿Ok? Si nosotros vamos a nuestro diagrama, donde se identifica el body, pues esos tres elementos son los que tenemos ahí como pequeños recuadros en la parte más interna de ese diagrama. ¿Ok? Vamos a ver elemento a elemento cómo es que se utiliza. ¿Ok? Cuando nosotros encontramos elementos que empiezan su nombre con una H, H1, H2, H3 y así sucesivamente, por ejemplo, hasta llegar hasta H6, ¿sale? A estos elementos se les conoce como encabezados. Encabezados que son, en pocas palabras, títulos. Se emplean para definir títulos y subtítulos. ¿Vale? El título más, digamos que la etiqueta que tiene mayor jerarquía dentro de este conjunto de encabezados, pues es H1, ¿vale? Si ustedes observan, después de donde dice sintaxis, H1 se muestra en un tamaño más grande, ¿vale? Y así sucesivamente, hasta llegar a H6, donde siempre se va a mostrar como un texto más pequeñito. ¿Vale? Pero no va a dejar de ser un título o un subtítulo si yo me voy a utilizar el H2, el H3, etcétera, etcétera, etcétera. Comúnmente nada más usamos valores entre H1 y H4, puede ser. Casi nunca se utiliza H5 y H6, pero los tenemos disponibles por si los queremos ocupar. Entonces, dijimos que todos los H son para títulos y subtítulos. Después venía dentro de nuestro código la etiqueta P. La etiqueta P, como dijimos, pues se está destinada a definir párrafos. Siempre debe de existir una etiqueta P que abre y una etiqueta P que cierra, y entre esas dos etiquetas pues va todo el texto que yo quiera. Puede ser una palabra, pueden ser 20 palabras, 100 palabras, 1000 palabras, lo que yo necesite va a ir dentro de esas dos etiquetas. Puedo definir tantos párrafos como yo quiera dentro de un documento, no hay límite. ¿Vale? Lo único que sí debo de tener en cuenta es que cuando genere un nuevo párrafo debe de haber una etiqueta que abre y una que cierra. ¿Ok?
De ahí pasamos a la etiqueta de imagen que está dentro de nuestro código. A este tipo de elemento, acuérdense que le dijimos que se le llamaba elementos vacíos, ¿vale? A diferencia, por ejemplo, del párrafo o del título, ¿vale? Donde siempre tenemos una etiqueta que abre y otra que cierra. Bueno, pues imagen no tiene una etiqueta que cierra, por eso se le llama vacío, porque entre esas dos etiquetas, dado que no existe la que cierra, pues no ponemos nada, ¿vale? Por eso se le dice vacío, pero esto no implica que no tenga ningún efecto dentro de nuestro código. En este caso, IMG lo que nos permite es capturar o recuperar una imagen guardada ahí en nuestro equipo, ¿ok? Tiene dos parámetros que son los que está mostrando, pero puede tener más. Les voy a explicar, o más o menos ya les expliqué para qué sirve cada uno. SRS viene de la palabra en inglés source, ¿sale? O fuente, y nosotros en ese atributo debemos especificar dónde se encuentra la imagen guardada. Puede estar en una carpeta, puede estar directamente en la misma carpeta donde está el archivo HTML, o puede incluso estar en la nube, en una dirección en particular, ¿ok? Y también debe de ir dentro del source o dentro del SRC, dentro de ese mismo atributo, el nombre de la imagen que yo quiero que se muestre en mi página, ¿ok? Debe coincidir tal cual el nombre del archivo tal cual yo lo pongo en mi código. Si hay una leve variable, es decir, foto lo pongo con mayúscula o pongo JPG, ¿vale? Esto obviamente implica que ya no estamos hablando del mismo recurso, en este caso una imagen, y por lo tanto no lo va a mostrar el navegador, ¿ok? El siguiente atributo que se está mostrando en el código es uno que se llama alt. Alt viene de alternative, ¿vale? O alternativa, es decir, comúnmente, ya no pasa hoy en día, sucede que cuando por alguna razón esa imagen no estaba disponible, porque a lo mejor la borraron sin querer o porque en ese momento no hay internet para acceder a la imagen que está en otro servidor, etcétera, etcétera, ¿vale? Nos mostraba en lugar de la imagen que nosotros queríamos un pequeño icono de una imagen rota, ¿vale? Para que eso no suceda y el usuario diga, pues, ¿qué pasó? ¿Qué falta aquí? Bueno, entonces en esos casos es cuando se muestra el texto de este atributo, ¿vale? Para que el usuario no se quede así como que iba aquí, pues se ve el texto que le ponemos en alternative y en este caso, para este elemento diría, esta es una foto, ¿ok? Y tenemos otros atributos que más adelante iremos comentando con mayor detenimiento que van a ir enriqueciendo todo nuestro contenido, ¿sale? Finalmente, antes de que empecemos a codificar una nueva página, ya le vamos a hablar sobre algunos elementos que se le llaman elementos de formato. ¿Sale? Si bien hasta ahorita en nuestra primera prueba vimos que ya podíamos ahí hacer una página, ya se mostraba un texto, etcétera, etcétera. Hasta el momento no hemos tocado la parte de pues, ir dándole un formato, una forma, un tamaño o una manera de verse al contenido del documento. En este caso, los elementos de formato sirven para, como su nombre lo dice, darle formato o forma al texto que vamos nosotros agregando a nuestro documento. ¿Vale? ¿Cómo qué tipo de efectos le podemos dar al texto? Pues los que comúnmente conocemos, por ejemplo, y usamos en procesadores de texto, ¿no? Que la letra se vea negrita, o que se vea cursiva, o que se vea subrayada, o tachada, o remarcada, etcétera, etcétera. Todo este tipo de efectos en el texto también se pueden plasmar a través de etiquetas HTML, ¿vale? Y por ejemplo, vemos, ¿no? Que la etiqueta eh, B dental, B labial, perdón, nos sirve para poner una cierta cantidad de letras o de texto en negritas. Todos estos elementos son etiquetas que abren y cierran, ¿vale? Entonces, tanto B como strong sirve para poner texto en negrita, tanto I, la etiqueta I como la etiqueta EM sirven para poner texto en cursiva,
En el caso de la etiqueta mark, pues se ve el texto como si le pasáramos un marcador, ¿no? Como un marcatextos. Si nosotros utilizamos la etiqueta small, pues lo que vamos a hacer, como su nombre indica, es reducir el texto, ¿no? O sea, se ve más pequeñito. Si nosotros utilizamos la etiqueta del, pues veremos el texto tachado. Si utilizamos INS, el texto subrayado, y finalmente las últimas dos etiquetas son para poner texto en subíndice y en superíndice, ¿no? Es decir, tenemos un texto, cuando ponemos en subíndice, pues el texto se hace pequeñito, como si fuera ahí un pequeño pie, y si lo queremos como superíndice, pues se pone en la parte superior del texto que está en tamaño normal, ¿no? ¿Ok? Entonces, con estos elementos que acabamos de comentar y que vienen algunos aquí descritos dentro de el ejemplo que vimos el día de ayer, vamos a empezar a generar nuestra página del día de hoy, ¿vale? Vamos a guardar la página que hicimos ayer, la que intentamos por primera vez, y vamos a hacer una página nueva, ¿vale? Para esto entonces les voy a pedir por favor que nos vayamos a su editor de código, ¿vale? En mi caso, como les decía el día de ayer, Sublime Text, pero ustedes tienen la oportunidad de utilizar el editor de código que ustedes deseen, el de su elección, el que pudieron instalar, o si no tienen ninguno instalado, lo pueden hacer ahorita. El día de ayer también comentamos algunas opciones para instalar editores de código. Les voy a poner aquí en la pantalla los editores de código que sugerimos el día de ayer, por si es que alguno de ustedes no estuvo presente ayer. ¿Qué otros? ¿Vale? Y ahí tenemos una gran variedad. También alguien decía que tenía NetBeans, ¿vale? También está Visual Studio Code, también está Dreamweaver, etc, 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 ¿vale? Y si no, un simple blog de notas. Todos estos nos sirven, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos abierto uno de estos programitas, una de estas aplicaciones en nuestro equipo, podemos empezar a trabajar, ¿vale? Antes de que empecemos a trabajar, vamos a definir dónde vamos a estar guardando nuestras páginas web, ¿vale? Para que tengamos bien presente dónde los voy a ubicar, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí en mi equipo de cómputo estoy trabajando en una carpeta que está dentro de mi carpeta de documentos. Dentro de mi carpeta de documentos tengo una carpeta que se llama curso diseño páginas web, ¿eh? Entonces ustedes también podrían hacer lo mismo dentro de su perdón, dentro de su explorador de archivos, ¿vale? Se pueden ir a documentos y dentro de documentos definir una carpeta que se llame diseño o curso diseño de páginas web, ¿ok? Ya que lo hayan hecho dentro de esa carpeta, ustedes pueden crear una subcarpeta que se llame, por ejemplo, páginas, ¿ok? Es lo que voy a hacer ahorita, voy a crear dentro de esta carpeta que yo ya tengo creada, que se llama diseño de páginas web, una nueva carpeta, y esta nueva carpeta se va a llamar páginas. ¿Ok? Lo pueden poner con mayúsculas, con minúsculas, como ustedes quieran. El chiste es que ustedes identifiquen dónde van a estar sus proyectos. ¿Ok? Ya tengo ahí mi carpetita, ya tengo abierto mi editor de código, ¿vale? Pues no queda otra cosa que empezar a trabajar. Vamos a empezar guardando nuestro archivo, ¿ok? Entonces, como este documento que voy a guardar es nuevo, ¿vale? No tiene ningún nombre asociado todavía, cuando yo le dé guardar, ¿vale? Puede ser directamente desde el menú. En ese momento va a decir, o me va a pedir que le ponga un nombre a este archivo, ¿ok? Vamos a ponerle página 1 todos, ¿ok? Página 1. Pero tengan mucho cuidado de que ese archivo que ustedes van a guardar tenga la extensión .html para que mi sistema operativo identifique que eso es un documento
HTML, o sea que es una página web. ¿Ok? Observen cómo lo estoy nombrando. ¿Ok? Ya lo nombré, ahora voy a estar seguro de que va a almacenarse en la carpeta que acabo de crear. ¿Vale? Voy a mi carpeta de documentos y aquí en mi carpeta de documentos ubico la carpeta de curso de diseño páginas web. ¿Vale? Y dentro de esta carpeta ubico la carpetita que acabo de crear que se llama páginas. ¿Vale? Ya estoy seguro de que estoy ahí. Le damos guardar. Y en la parte superior de este editor, como en otras herramientas, se muestra el nombre del archivo. ¿Vale? Y del lado izquierdo también se muestra de manera resaltada el nombre del archivo porque es el proyecto o el documento que actualmente estoy trabajando. ¿Vale? Entonces ya tenemos ubicado nuestro primer archivo y ya sabemos dónde está ubicado dentro de mis carpetas. Vamos a empezar a definir mi código. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en esta herramienta, cuando ya empiezo a escribir HTML, por defecto me da la opción de completar todo el código. ¿Vale? Observen cómo empiezo a escribir, abro mi llavecita y digo HT y ahí me completa la palabra. Quiere decir que si yo doy enter, entonces va de manera automática a completar la estructura básica de un documento HTML. Que puede ser que no quiera completarlo todo porque a lo mejor no estoy trabajando aquí, estoy trabajando con Blockden, entonces pues no hay problema. Lo puedo escribir desde cero. ¿Vale? Entonces empezamos. Adelante, adelante. Adelante. Sí. No, no te completa el código, ¿no? Sí, eso pasa porque abres un nuevo documento, pero no lo guardas, entonces el editor no sabe que es HTML, por lo tanto no lo completa porque no sabe qué vas a escribir. Mira, por ejemplo, si yo abro un nuevo documento aquí en mi editor de código y empiezo a escribir HTML, pues no me lo completa, ¿no? Si pongo las etiquetas tampoco lo completa. O sea, tendría yo que escribir todo a mano. Pero eso pasa porque mi archivo no lo tengo guardado. Si tú te fijas aquí en la pestañita que dice Untitled o sin nombre, ¿vale? Que es la ventanita, la pestaña que acabo de abrir, pues no le he dicho cómo se va a llamar ni le he dicho qué tipo de documento estoy creando. Por lo tanto, pues aunque yo le pongo HTML ahí, pues no completa nada. ¿Vale? Necesito guardar el documento previamente, ¿sale? Para que entonces identifique que lo que estoy escribiendo es HTML, de tal suerte que si ahora sí pongo ahí HTML, pues sin problema completa la estructura básica del documento. ¿Ok? Ese es el problema. ¿Vale? Entonces empezamos a definir. ¿Sí? ¿De qué? Entonces empezamos a definir doctype. Acuérdense que la etiqueta doctype me sirve para decirle al navegador cuando venga y empiece a leer este archivo que lo que va a mostrar a continuación es HTML, concretamente HTML5. ¿Vale? Luego seguimos con la etiqueta HTML, una que abre y una que cierra. La sugerencia es que cuando yo vaya a utilizar etiquetas, ¿sale? De elementos de HTML que abran y cierren, desde el inicio agregue las dos etiquetas, ¿sale? Para no perderme después en el código. Ahorita estamos viendo ejemplos muy sencillos, tienen 10, 12, 15 líneas, 20 líneas, pero más adelante, cuando lleguemos al final del curso, se darán cuenta que podemos estar trabajando en un documento que tenga 200, 500 líneas, ¿ok? Y la idea es no perderse dentro de todo, dentro de ese mar de palabras y de código, ¿no? Ya tenemos ahí la etiqueta HTML. Dijimos que dentro del elemento raíz o HTML van dos elementos importantes, que era el encabezado del documento, que es el head, ¿vale? Y también
es un elemento, ¿sale? Que tiene etiqueta que abre y etiqueta que cierra, ¿vale? Ahí tenemos el head y de una vez agregamos el body, ¿vale? Ya tenemos los elementos básicos. Aprovechando que estamos empezando a trabajar con HTML, también es importante comentarles que tenemos manera de agregar comentarios dentro de nuestro código, es decir, referencias que nosotros mismos escribimos para saber qué estamos haciendo en determinada parte de nuestro código. ¿Vale? Por ejemplo, si quiero agregar los datos del autor, lo puedo hacer antes de todo mi código. ¿Vale? Yo digo, esta es mi primera página web. ¿Vale? Si yo lo dejo así, tal cual ustedes lo están viendo, pues cuando llegue a mi navegador, esto va a decir, esto quién sabe qué, pues lo mostramos. Quién sabe qué sea, qué quiso decir aquí la persona que diseñó esta página, pero lo mostramos por si acaso, ¿vale? Pero si yo le agrego las siguientes etiquetas, entonces el navegador va a decir, esto como está encerrado entre esas etiquetas es un comentario sin duda alguna, ¿vale? Observen la combinación de caracteres, ¿vale? Se abre una etiqueta, ponemos signo de admiración, dos guiones medios, ¿ok? Y empezamos a escribir tanto texto como nosotros necesitemos, ¿ok? Y para cerrar el comentario ponemos dos guiones medios y un signo de mayor que, ¿no? Y con eso nosotros agregamos su comentario y ya les dije, podemos agregar, por ejemplo, los datos pues, del autor, ¿no? De la página, aquí le puedo poner autor, y tenemos, por ejemplo, su nombre ahí, le pueden poner la fecha, que hoy estamos a 22, ¿no? De septiembre de 2020, etcétera, etcétera. Pueden poner tantos datos como ustedes quieran. Lo importante es que siempre esos comentarios estén entre esa etiqueta que abre y esa etiqueta que cierra el comentario. Y nosotros podemos agregar tantos comentarios como nosotros querramos. No tenemos límites de comentarios ni de líneas de comentarios. ¿Ok? Esto, digamos que dentro del ámbito de la programación, ya de las personas que se dedican a la programación, pues se llama documentación, ¿vale? Esto se le llama documentar el código, ¿vale? Entonces ahí tenemos cómo documentar nuestro código. Y para que les dije esto, pues porque acá les voy a poner los códigos donde indiquen aquí inicia el encabezado de mi documento, ¿ok? Y aquí les voy a poner aquí termina el encabezado de mi documento, ¿ok? Recuerden que en el encabezado definimos ciertos parámetros generales, ¿no? Decíamos que uno de esos parámetros generales, pues es el título de mi documento, ¿ok? Antes de que lo agregue, ¿vale? Ya tenemos ahí la forma básica. Vamos a guardar lo que ya tenemos hasta el momento codificado. Acuérdense que tenemos varias maneras de ir guardando las modificaciones que nosotros hacemos al código. Una es a través del menú archivo de su aplicación y ahí van a dar clic en la opción salvar, ¿vale? O también puede ser a través de la combinación de teclas. Las combinaciones de teclas nos las muestra nuestra aplicación. Si yo quiero salvar, según Sublime Text, yo debo de presionar la tecla Control y acompañada de una S, ¿vale? Es decir, presiono Control S y entonces automáticamente se almacena la modificación que yo haya hecho, ¿vale? Ya la tengo ahí salvada. Bueno, pues ¿qué pasa? Ahora quiero ver cómo va mi página web. Voy hacia a la carpeta donde yo dije que iba a guardar mi documento. Ya aparece ahí un archivo, ¿no? Tal cual yo lo llamé, ¿vale? Página 1. Es un documento de HTML porque en la descripción del archivo, si ustedes observan, va a decir HTML document, ¿vale?
Aquí les decía ayer que me agrega Firefox porque en mi equipo yo determiné como navegador por defecto Mozilla Firefox, pero puede ser que en sus equipos esté Chrome, o esté Internet Explorer, o esté Edge, o cualquier otro navegador, o Opera, Safari, etcétera, etcétera. Y entonces les muestra el icono que corresponda a su navegador, ¿vale? En este momento yo quiero mostrárselos, pues, ¿cómo se llama? En el Chrome, ¿no? Que es lo que lo que estoy utilizando, ¿vale? Entonces le doy aquí botón derecho, si es que no lo quiero abrir con Mozilla, abrir con, y selecciono el navegador que yo quiero. En el caso de ustedes, directamente pueden dar doble clic sobre el icono de la página y les va a abrir en el navegador que esté por defecto seleccionado para que ustedes puedan observar cómo se está viendo su página web. ¿Ok? Ya abrí mi página web. Observen que está vacía y es lógico porque si yo observo mi código, en el cuerpo del documento no he agregado ningún elemento, está vacío. ¿Vale? Si yo también observo el encabezado de mi documento, pues también está vacío, no tiene nada. ¿Cómo me doy cuenta de que corresponde esto? Porque observen que en la parte superior estoy viendo el nombre de mi documento. ¿Vale? Quiere decir que ahí está viéndose mi documento, pero como no he agregado nada en estas secciones, pues no observo nada. ¿Vale? Yo como usuario no veo nada, no tiene nada, está vacía. Pues empezamos entonces a agregar elementos a mi página, ¿vale? Para que los vaya viendo mi usuario. Empezamos por el primer elemento, que es darle nombre a mi página, ¿vale? Vamos a ponerle página 1, ¿ok? Ahí está página 1, sin problema. Guardo la modificación, ya les dije, a través del menú, salvar archivo y luego salvar, o control S, y ya tengo mi primera modificación donde yo estoy agregando el título de mi documento. Una vez que ya quedó almacenado, guardado el título del documento, paso nuevamente a mi navegador y para que yo vea reflejada la modificación, tengo que refrescar o actualizar la página que actualmente estoy viendo. Esto lo podemos hacer de varias maneras. Una puede ser dando clic en el icono para actualizar la vista, ¿vale? Comúnmente está ubicado junto a la barra de direcciones del navegador y se ve como una flechita, ¿sale? Y incluso cuando nosotros posicionamos el puntero sobre el icono nos dice ahí volver a cargar esta página. Podemos hacer así. Observen cómo ahora en la pestaña ya se muestra el título del documento, ¿vale? Vean cómo no muestra correctamente la A acentuada, ¿vale? Dice ahí pa y luego vienen aquí una serie de signos y luego dice Gina y luego 1, ¿vale? En ese caso nosotros decimos, no le dijimos en ningún momento al navegador que yo iba a incluir caracteres especiales dentro de mi documento. ¿Cómo hago eso? Es en ese momento cuando utilizamos los metadatos. Agrego una etiqueta meta, ¿sale? Y aquí, por ejemplo, el editor de código, por defecto ya sabe que voy a agregar el tipo de codificación, ¿vale? El tipo de caracteres que va a utilizar mi página, ¿vale? Entre meta y charset hay un espacio, tenerlo siempre en cuenta, ¿ok? Y dijimos que UTF-8 era el estándar, ¿vale? Que utiliza el español en este caso. Nuevamente guardo los cambios, ¿vale? Ya tengo mis cambios guardados. Regreso a mi navegador, actualizo mi página, pero ya no lo voy a actualizar acá. Puedo actualizar mi página también presionando la tecla F5. Si yo doy F5, se actualiza también mi navegador. Observen cómo una vez que yo actualicé mi navegador, ahora el nombre ya se muestra de manera correcta. Ya identifica que tengo caracteres que pueden ser acentuados, ¿no? Y lo muestro de manera adecuada.
Regresamos nuevamente a nuestro código para ir agregando todos los demás elementos que nos hacen falta. ¿Ok? Ya estamos, seguimos aquí en el head. ¿Vale? Otro elemento comúnmente usado dentro de las páginas pues son los iconos, perdón, que se muestran en las pestañas de los diferentes sitios o páginas que nosotros visitamos. ¿Ok? Observen cómo cuando yo abrí mi documento HTML, agregó por defecto un icono, ¿sale? Que es como mundito que se ve, ¿vale? Pero ese es un icono que yo en ningún momento definí, sino es un icono que por defecto, cuando el archivo, cuando el documento que va a mostrar el navegador identifica y dice, ah, pues no, aquí no dijeron que cuando le vamos a agregar, pues yo le pongo uno, ¿no? Uno por defecto. La idea es que cuando nosotros agreguemos, más bien cuando nosotros accedamos a nuestra página, pues aquí muestra un icono que sea de nuestra elección, ¿vale? No de la que quiera el navegador. Entonces vamos a configurar esa parte. Abrimos por favor una nueva pestaña de nuestro navegador y lo que queremos hacer es pues, buscar un icono para ponerlo ahí, ¿vale? Vamos a poner iconos y le ponemos PNG, ¿vale? PNG es un formato de imagen y este formato de imagen tiene la particularidad de que permite las transparencias, ¿vale? Entonces podemos ver colecciones de archivos de iconos que en nuestro caso particular, pues nosotros queremos uno para ponerlo ahí. De todos los que aparezcan acá, pues nosotros queremos seleccionar alguno, ¿sale? Para colocar ahí en la pestañita y que no me muestre el que por defecto agrega en este caso Chrome, ¿no? Entonces vamos a buscar alguno. Ustedes también, por favor, ahí en su navegador, en su buscador, busquen un icono, ¿vale? Tenemos diferentes maneras de buscar. Lo podemos buscar en español, lo podemos buscar en inglés, ¿vale? Cada quien tiene distintas maneras de buscar iconos. Vamos a buscar uno solito. Vamos a poner acá logo. Bien, por ejemplo, aquí ya encontré toda una colección. Lo que yo quiero es encontrar una imagen, pues pequeña, ¿no? Vamos a agregar, por ejemplo, esta de aquí. Vamos a ver si se encuentra así solita. Y si no es muy grande. Ahí tenemos ya, por ejemplo, yo ya he seleccionado este icono, ¿vale? Cuando ustedes seleccionan uno, pues automáticamente ahí les aparecen más sugerencias, ¿no? De iconos que ustedes también pueden descargar o visualizar, ¿sale? Ya que tengo ahí ubicada la imagen que yo quiero como un icono dentro de mi documento, pues simple y sencillamente la descargo, ¿vale? Sobre la imagen, doy clic con el botón derecho de mi mouse, ¿vale? Y selecciono la imagen, y selecciono la opción de guardar imagen como, ¿ok? Cuando yo hago esto, pues se abre ahí un asistente para que yo le indique dónde voy a guardar esta imagen. Esta imagen no me va a servir. Las imágenes que nosotros queremos descargar deben de venir en formato PNG. Ya más adelante les diré para qué sirven estos formatos. Voy a buscar otro icono, uno que sí me vaya a servir. Vamos a ver de herramientitas, guardar imagen como. Ahí está, archivo PNG. Este es el formato que yo estoy buscando. Y aquí le digo icono. Ok, ese es el nombre que le estoy dando. Observen nuevamente. Descargo la imagen. Antes de guardarle le pongo un nombre. Por defecto siempre le sugiere uno, pero yo quiero guardarlo con este nombre. El archivo es de tipo PNG. ¿Vale? Y le doy guardar. Si yo reviso mi carpeta donde estoy generando mis páginas, podré observar que ahora ya se muestra el icono, o más bien el archivo del icono que yo acabo de descargar. Si posesiono el puntero del mouse sobre el archivo, pues me muestra algunas características como el tipo de archivo que es, qué dimensiones tiene. Normalmente estas dimensiones están dadas en píxeles. Y también me dice el peso de la imagen. En este caso 6.33
kilobytes. ¿Ok? Ya tengo ahí mi imagen. ¿Para qué quiero esa imagen? Pues para agregarla a mi documento. ¿Ok? Donde la agrego, pues también en la parte del encabezado del documento. Agrego una nueva línea y aquí le voy a agregar la etiqueta link. Esta etiqueta tiene dos propósitos. Uno es, por ejemplo, en este caso que agreguemos el icono, podemos agregar hojas de estilo y otros recursos. En este caso, yo quiero agregar un icono, ¿vale? Y el tipo de icono que voy a agregar es una imagen PNG, ¿ok? Y finalmente en el atributo href, yo debo de indicar cuál es el nombre y la ubicación de ese archivo, ¿vale? Entonces, en href lo que nosotros ponemos, en este caso yo tengo el icono en la misma ubicación que mi página, ¿vale? Que en la misma ubicación que el documento. Entonces no tengo que indicar ninguna otra carpeta ni nada, sino simple y sencillamente el nombre del archivo. Pero tiene que ir acompañado de el formato del archivo. ¿Cómo conozco cómo es el formato del archivo? Me lo indica, por ejemplo, aquí la descripción. Ustedes observan en pantalla, dentro de mi vista, viene el nombre del archivo, la fecha de modificación y el tipo de archivo. Entonces, así sé que este archivo de imagen es de tipo PNG. Si yo no tuviera ese dato, pues posesiono el puntero del mouse sobre el archivo y también ahí me dice archivo PNG. Si no me mostrara esa información, ¿qué hago? Bueno, pues le doy clic a la imagen, botón derecho y doy clic donde diga propiedades. Ok, tengo muchas opciones en mi menú. Aquí dice propiedades. Posiblemente en sus menús aparezcan menos opciones, ¿no? Le doy propiedades, me abre una ventana de propiedades y ahí me dice el tipo de archivo que estoy visualizando, ¿no? PNG. Incluso aquí me dice cuál es la extensión, .png. ¿Ok? Así que ese dato yo tengo que agregarlo aquí, PNG, ¿vale? Ya lo tengo ahí en pantalla, así que guardo la modificación que hice en mi archivo. Y una vez que hice esa modificación, pues lo que queda es ver los cambios que acabo de hacer, pero ahora en mi página web. ¿Vale? Perdón. Entonces, actualizo mi navegador, ¿sale? Ya sea a través de este botón o como ya les dije F5 o incluso dando clic sobre el espacio del navegador y diciéndole volver a cargar para que la recargue. Y observen que ahora dentro de la pestaña donde inicialmente se mostraba un pequeño mundito, que es un icono que agrega por defecto Chrome, en este caso, en mi caso particular, ahora lo sustituye por la imagen que yo mismo descargué y que yo mismo definí que iba a ser el icono de mi página. ¿Ok? Muy bien, pues allá ya tenemos ahí nuestro código. Vamos a continuar. Y ahora lo que sigue, pues es empezar a agregar contenido que mi usuario ya pueda visualizar en el navegador. Porque hasta ahorita lo único que puede hacer mi usuario es ver el nombre de la página y el icono, pero de ahí no pasamos, ¿vale? Entonces vamos a agregar, como o lo vimos en el ejemplo de la presentación, pues los primeros elementos, ¿no? Y normalmente lo que nosotros vamos a encontrar, ¿vale? En una página, pues es el nombre de la página. Cuando nosotros entramos a Gmail, por ahí vemos el nombre o vemos un icono. Cuando entramos a Facebook, también vemos el icono de Facebook, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a agregar puro texto, ¿vale? Le vamos a poner tal cual, página 1, ¿vale? Aunque pareciera que estoy agregando el mismo elemento, pues aquí observemos que lo que estoy agregando es un título,
un título principal que es un H1, ¿vale? Observen que, por ejemplo, si yo lo agregara sin ningún tipo de etiqueta, pues aún así el navegador lo va a mostrar, ¿vale? Ya agrega aquí el texto dentro del body, y dice página 1, no lo puse entre ningún tipo de etiquetas. Pareciera que no me tendría que mostrar nada, pero sí lo va a mostrar, ¿vale? Pero la característica de que lo esté mostrando así es que esto es texto plano y en ningún momento sabe el navegador qué tipo de elemento HTML es el que está mostrando. Siempre sencillamente agarró y dijo, ah, bueno, esto está ahí, pues lo mandamos ahí al navegador a ver qué sale, ¿no? A ver qué pasa. Pero si yo le digo, ¿sabes qué? Ese texto que yo acabo de agregar, quiero que lo resaltes porque es el nombre de mi página, quiero que se vea resaltado de cualquier cosa que haya. Entonces le digo, ah, bueno, pues esto va a ser un H1, ¿vale? Y como H1, entonces ahora sí, dice, ah, bueno, ese es un título importante, lo tengo que resaltar. Le subo el tamaño de letra, lo pongo en negritas y le agrego unos márgenes para resaltarlo de todo lo demás. Decíamos que todas las etiquetas H, ya sea H1, H2, H3 y así hasta llegar al H6, pues son etiquetas para denotar títulos y subtítulos. Observen cómo ahora estoy agregando aquí el mismo texto, pero encerrado en H2. Si yo lo copio y lo pego y ahora le cambio a H3 y así sucesivamente hasta H4, por ejemplo, vamos a notar cierta diferencia en la manera en que se va a mostrar mi texto. Observen, ya aquí agregué, perdón, el mismo título, pero con las etiquetas distintas, yendo desde H1 hasta H4. Guardo los cambios, control S o menú archivo y guardar. Voy a mi navegador, actualizo y observen la diferencia de utilizar H1, ¿vale? H2, H3, H4 y evidentemente si utilizara H5 y H6, pues aquí se verían el mismo texto, pero todavía más pequeñito, ¿vale? Entre títulos y subtítulos existe un margen, ¿vale? Si yo vuelvo a agregar nuevamente texto por aquí abajito, ¿vale? Y guardo las modificaciones, actualizo mi navegador, veamos qué me muestra, pues me sigue mostrando ahí el título, ¿no? Pareciera que no hace falta que yo agregue las etiquetas, pues para que me esté mostrando el texto. Pero ¿qué pasa si nuevamente yo vuelvo a copiar otra línea de texto aquí y otra acá y guardo mi documento? ¿Ok? Observen qué es lo que ocurre. Vean que a pesar de que en el editor de código yo agrego estos saltos de línea, es decir, no escribo todo de corrido en una sola línea, sino que yo digo ahí, ah, bueno, pues termina texto, me paso a la siguiente línea y vuelvo a escribir aquí hay más texto y luego termina esa línea, quiero otra línea nueva y agrego más código, pues eso no importa porque mi navegador dice, ah, si tú me muestras todo esto aquí, pues eso es texto plano, no me estás diciendo cómo quieres que lo muestre, no me estás diciendo si es de determinado tipo, no, bueno, pues yo nada más lo mando, ¿no? Quién sabe qué quieras, pero yo lo mando ahí a que se imprima en la pantalla y observen cómo en ningún momento pues me está respetando los saltos de línea que yo puse en el código, ¿ok? Para que existan saltos de línea, para eso tendría que utilizar un elemento como la etiqueta de párrafo, ¿vale? Observen que estoy agregando una etiqueta de párrafo para que ese incluya o contenga una de estas líneas de texto que acabo de agregar. Y si yo quisiera que también la siguiente línea tuviera un salto de línea, pues vuelvo a agregar una etiqueta de párrafo y así sucesivamente, ¿sale? Para que todo el texto que está dentro de mi body esté perfectamente dentro de los elementos HTML que acabamos de revisar en la presentación, ¿ok? De tal suerte que si yo guardo las modificaciones y actualizo, ahora sí dice, ah, pues, según el usuario, él me puso que esta línea está dentro de un párrafo y esta línea está dentro de otro párrafo
y así sucesivamente hasta llegar a la última línea, que según el codificador aquí puso que está en un párrafo. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado, no porque yo aquí ponga código texto, quiere decir que se va a mostrar y con la configuración que yo quiera. Simple y sencillamente lo va a mostrar ahí, pero como texto, pero sin formato. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí encabezados, ya tenemos ahí párrafos y quedaba por agregar pues imagen, ¿no? Según el ejemplo que habíamos visto, regresamos a nuestro navegador y ahora vamos a buscar una imagen que nosotros querramos mostrar ahí en nuestra página. ¿Ok? Entonces utilicemos nuestro buscador y le vamos a poner, por ejemplo, paisajes, ¿no? Paisaje. ¿Ok? Vamos a la opción de imágenes para que en lugar de que nos muestre la definición de paisaje, nos muestre pues, imágenes de paisajes, ¿no? Ya tenemos ahí toda una colección de imágenes de paisajes que nosotros podemos pues, utilizar. ¿Ok? Seleccionen la de su preferencia, puede ser una imagen de un paisaje o de lo que ustedes quieran, de un auto, de un lugar en particular, de una ciudad, de una persona, de un artista que les guste. ¿Ok? Yo seleccioné la imagen de este paisaje. ¿Ok? Y lo mismo, ¿vale? Botón derecho para poder descargar sobre la imagen y selecciono la opción guardar imagen como. Y una vez que me abra el asistente para almacenar esta imagen, yo debo de seleccionar dónde la voy a guardar, ¿vale? Tener en consideración que la voy a guardar en la misma carpeta donde está mi documento de HTML. Y para que no nos guarde estos nombres así muy largos y extraños, pues simple y sencillamente nosotros podemos ponerle un nombre más cortito, como por ejemplo en mi caso le voy a poner de nombre paisaje, ¿no? Observen también el tipo de archivo de esta imagen, ¿sale? Esto nosotros no lo modificamos ni lo definimos. Si aquí dice PNG, porque esa imagen es PNG, si dice GIF, pues porque es GIF, etcétera, etcétera. En este caso, mi imagen es JPG y le doy guardar, ¿ok? Y aquí mi navegador ya me dice que ya se descargó, ya quedó almacenada. Voy a verificarlo en la carpeta donde estoy trabajando en este momento. ¿Sale? Y efectivamente aquí ya está un archivo que dice paisaje. Si posesiono el puntero de mi mouse sobre ese archivo, me dice de qué tipo es, me dice qué dimensiones tiene y me dice cuánta memoria está ocupando en mi disco duro. ¿Vale? Bueno, pues ya la tenemos ahí almacenada, pues ahora hay que utilizarla, ¿no? Entonces dijimos que para insertar imágenes en mi documento, yo me voy a auxiliar de la etiqueta IMG, ¿ok? Agrego IMG y a continuación, por defecto, me muestra siempre el atributo SRC, porque aquí yo le tengo que indicar dónde está ubicado mi archivo y cómo se llama para que me lo pueda mostrar. Si yo no agregara este atributo, pues entonces no me mostraría nada, ¿vale? Dado que la imagen está en la misma carpeta que este archivo, pues no necesito decirle una ruta, así, documentos, bla, 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 sino simple y sencillamente requiero el nombre de la imagen. Y en este caso era paisaje. Y el formato de mi imagen es JPG. Y acuérdense que el atributo alt lo que me va a mostrar es un mensaje de texto en el caso de que la imagen por alguna razón no se mostrara. ¿Ok? Ya tenemos ahí nuestra imagen. Vamos a verificar si efectivamente se muestra en nuestro navegador. Vamos a guardar las modificaciones. Recuerden, archivo y guardar o control S. Y una vez que lo he hecho así, regreso a mi navegador. ¿Ok? Ya puedo cerrar esta pestaña. Y ahora lo que queda hacer es actualizar nuevamente mi navegador para ver qué cambios surtió la modificación que yo realicé en mi código. ¿Ok? Y esto es lo que nosotros estamos viendo, ¿vale? Además de los títulos que
yo había agregado y los párrafos que tenía, pues se muestra una imagen ahí, ¿ok? Observen, el tamaño de la imagen que me está mostrando es la que por defecto tiene definida la imagen, es decir, cada imagen tiene un cierto tamaño, está definido en píxeles, y cuando yo lo mando a traer, pues ese tamaño con el que yo lo descargué es la manera en que me la va a mostrar en el navegador. Más adelante podremos ver que nosotros podemos modificar las dimensiones para que encaje en un contenedor o para que se muestre de fondo o para simple y sencillamente cambiar la proporción del tamaño dependiendo del elemento donde yo lo voy a meter, ¿ok? Pero de inicio pues ya insertamos ahí nuestra imagen. Vamos a modificar un parámetro más aquí de la imagen y le vamos a agregar otro atributo que también se utiliza mucho y ese atributo es el title. ¿Eh? Suena muy parecido, ¿no? Al title de la página. Es decir, nosotros también podemos agregarle un mensaje ahí contextual a la imagen, ¿vale? Por ejemplo, aquí le voy a poner este mensaje me gusta mucho, ¿ok? Y agregamos ahí un texto en un nuevo atributo que se llama title. Guardo mi modificación y ahora me voy nuevamente a mi navegador, ¿ok? Actualizo mi página, ya decíamos que también puedo actualizarla dando botón derecho sobre el navegador y después poner aquí o seleccionar volver a cargar. Ah, ya se cargó mi imagen y observen cuando paso el puntero sobre la imagen, pues ahora me muestra el mensaje, ¿no? Y el mensaje que me muestra es el mensaje que yo puse o el texto que yo puse en el atributo title, ¿ok? Entonces es importante también pues, agregar algunos mensajitos para nuestros usuarios, ¿no? Porque eso enriquece la experiencia de mis usuarios, de los usuarios de mi página web o de mi sitio web, ¿ok? Entonces ya agregamos un atributo. Vamos a utilizar finalmente las etiquetas de formato de las que más o menos platicamos, ¿no? Vamos aquí a eliminar un par de parrafitos, ¿vale? Y dentro del único párrafo que me queda, vamos a agregar más texto, ¿no? Porque necesito utilizar todas esas etiquetas, ¿vale? Si ustedes bien recuerdan, el día de ayer hablamos de un sitio que nos provee de tanto texto como nosotros querramos, sin necesidad de que tenga algún sentido en particular. Abrimos una pestaña nueva, ¿vale? Y escribimos es.lipsum, es.lipsum. Damos enter y nos muestra en la primera opción de búsqueda una liga para ir al sitio Lorem Ipsum. Damos clic ahí y acuérdense que este sitio de lo que nos provee es de tanto texto como nosotros querramos, pero nada más con el objetivo de poder ahí, digamos, mostrar contenido, pero sin necesidad de que signifique nada. Podríamos copiar alguno de estos textos para no generar más párrafos, pero vamos a generar párrafos, ¿ok? Entonces vamos a la parte inferior de esta página y aquí dice generar lorem ipsum, ¿vale? Por defecto viene seleccionada la opción de párrafos y por defecto nos dice cuántos párrafos va a generar. Yo le doy generar lorem ipsum y ahí está generando tantos párrafos como me dijo, pero de puro texto que no tiene sentido. Selecciono uno de estos párrafos, doy control C o selecciono el texto que yo quiero copiar y le digo copiar. Vamos a nuestro editor de código y donde yo quiera, entre estas dos etiquetas de párrafo, le digo pegar. ¿Ok? Ya tenemos ahí nuestro párrafo de texto que no tiene ningún sentido. Por ejemplo, aquí en esta herramienta que es Sublime Text, nosotros también podemos agregar directamente lorem ipsum sin necesidad de ir al sitio, sino directamente. Le voy a agregar otro párrafito acá abajo.
abro mi etiqueta de párrafo. Observen que cuando agrego una etiqueta de párrafo, también el editor me agrega la etiqueta que cierra. Doy ahí Enter para dejar un espacio y ya ahí empiezo a escribir Lorem. ¿Ok? Observen cómo he escrito lo y ya reconoce que lo que quiero es Lorem Ipsum. Le doy Enter y pues automáticamente me genera el texto que también me generó la aplicación cuando fui a la página. ¿Ok? Entonces ahí tenemos tanto texto para hacer pruebas de formato. ¿Vale? Tengo dos párrafos, uno que me descargué directamente del sitio de Lorem Ipsum y tengo un párrafo que me generó Sublime Text. ¿Vale? Si el editor de código que ustedes usan no lo genera, no se preocupen, no es importante. Si ustedes pueden agarrar este párrafo que copiamos directamente del sitio de Lorem Ipsum y hacer una copia abajo. ¿Ok? Ahorita hacemos lo que estás pidiendo, Alberto, porfa. ¿Ok? Guardamos la modificación y vamos a nuestro navegador. Ya cerramos esta página, ya no necesitamos. Actualizamos nuestra página y ahí están los dos, ¿cómo se llama? Los dos párrafos que acabamos de agregar. Vamos a utilizar solamente un par de etiquetas de formato. Vamos a utilizar la etiqueta strong porque quiero resaltar, por ejemplo, las primeras dos palabras de mi párrafo. Así que empiezo a escribir strong. ¿Vale? Y acuérdense que de una vez, como sugerencia, agreguen la etiqueta strong que cierra. ¿Vale? Entonces todo el texto que esté entre esas dos etiquetas se va a resaltar. Pues entonces defino dentro de mi texto qué palabras quiero dentro de estas etiquetas para que resalten. Quiero nada más las dos primeras palabras, pues dentro de estas dos etiquetas de strong pongo esas dos palabras. ¿Vale? Del siguiente párrafo quiero que vayan subrayadas, ¿no? O que vayan, por ejemplo, en cursivas. Entonces utilizo la etiqueta em. Em viene de énfasis, ¿ok? Y la etiqueta de énfasis que cierra. Ya utilizamos dos. Observen cómo siempre hay una que abre y una que cierra. Si yo no la cierro, entonces todo el texto que esté después de la etiqueta EM, pues va a estar modificada o alterada por esa etiqueta que yo nunca cerré. Le vamos a dejarla así para que vean en qué repercute el que yo no cierre la etiqueta. Guardamos las modificaciones, vamos a actualizar y observen cómo en el primer párrafo, efectivamente, las dos primeras palabras resaltan porque se pusieron en negritas. Y luego en el segundo párrafo yo lo único que quería es que las dos primeras palabras estuvieran en cursiva, pero se puso en cursiva todo el párrafo. Y si tuviera más texto abajo, también ese texto estaría en cursiva. ¿Y eso por qué ocurrió? Pues porque en ningún momento cerré la etiqueta de énfasis que abrí. ¿Vale? Entonces, es importante siempre tener en cuenta que cada etiqueta que yo abro, cierro a menos que sea un elemento vacío. ¿Vale? Entonces, estas dos primeras palabras del segundo párrafo son las que yo deseo que estén en cursiva. Cierro la etiqueta entonces de énfasis, guardo la modificación y vamos al navegador para ver la modificación. Ahora sí, actualizo nuevamente mi navegador y observen que, como les había dicho, pues nada más esas dos palabras son las que se ven afectadas por las etiquetas de énfasis. Y finalmente vamos a ocupar la etiqueta, a ver, ¿dónde está? ¿Qué otra tenemos? La de tachado, por ejemplo, ¿no? La de subrayado es INS, ¿ok? Estas etiquetas también permiten que entre ellas mismas estén anidadas, es decir, una dentro de otra. Entonces, por ejemplo, quiero que esté en cursiva y que además esté tachada. Entonces agrego la etiqueta INS y hay que tener en cuenta que esto es como las matrushkas, ¿no? ¿Saben qué son las matrushkas? Que son muñequitos que entran dentro de un muñequito más grande
y ese dentro de otro muñeco más grande y así sucesivamente, pero digamos que siguen un orden, es decir, no puedo tapar el primer muñeco con la tapa más grande, sino con la que le corresponde y así sucesivamente. Pues lo mismo ocurre aquí si yo agrego INS dentro de las etiquetas de énfasis, pues dentro de esas etiquetas también lo debo cerrar, ¿vale? Guardo INS, guardo la modificación y voy al navegador para ver qué efectos surten y observen que además de estar en cursiva está el texto subrayado, ¿ok? Entonces, de esta manera nosotros ya hemos creado una página inicial donde tenemos títulos, donde tenemos párrafos, donde tenemos una imagen insertada y donde hemos utilizado algunas etiquetas para el formato de texto.